Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me presento, mi nombre es Magarren Odair Rodríguez Salcido. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California en la carrera de Derecho. En este video de tarea voy a explicar el tema las fuerzas sociales que actúan sobre la legislación. Voy a hablar un poco sobre este tema, los subtemas, lo que abarca, lo que es, y al final daré una pequeña conclusión. Espero que el tema quede un poco claro, aclarar la, la temática, y espero que disfruten el video y pues vamos a ello. Para empezar hablando sobre el tema y dando inicio, se necesita saber sobre las consideraciones generales, el primer subtema que abarca el tema. Este consiste en mostrar que la última instancia, un auténtico poder social, no se basa sobre la fuerza física, sino que su principal es la raíz que consiste en un fenómeno de opinión pública. Conscientemente, el sistema del orden jurídico positivo vigente, el cual está en vigor por virtud del apoyo que da el poder social preponderantemente, descansa en la última instancia sobre la opinión pública, y es influido decisivamente por dicha opinión en cuanto a sus contenidos. En cuanto a su mantenimiento y en su reforma y evolución, esto es decir, que en sus términos generales, pero lo muchísimo más todavía, el que quiere decir que es lo que en su mayor medida, por lo cual se respecta al derecho de los estados de régimen democrático y liberal. Continuando en esto, en los regímenes democráticos liberales, la ley es elaborada y dictada por los representantes de los ciudadanos. Es una democracia liberal, y lo más importante a estos efectos es el modo de organización de esta representación. La lucha de las fuerzas sociales en el país se desenvuelve oscuramente. En cambio, dentro de un perímetro del poder legislativo, la lucha se desenvuelve entre los representantes de las diferentes fuerzas políticas. Las discusiones y las pugnas que se desarrollan en la Asamblea Legislativa entre los varios representantes, cuando se trata de hacer una nueva ley, son las expresiones de las fuerzas que en las penumbras luchan por obtener la regla que se estiman más favorables e intereses. El régimen democrático liberal permite a estas fuerzas el manifestarse y asegurar cierto punto entre ellas la posibilidad de un cierto equilibrio y de arreglarlos de transición, que suelen hacer la ley aceptable y por lo menos tolerable para todos. El siguiente subtema es la acción de la opinión pública sobre la legislación, que esta es más o menos trata sobre la opinión pública que se manifiesta como una fuerza conservadora. Esto que implica es que se acomoda fácilmente a la derecho y existe y se confunde con las costumbres establecidas. Sucede sobre todo en las épocas normales de la historia y en cambio no suele acontecer en tanta medida de los periodos de crisis. En ocasiones se produce lo que se llama un sobresalto de la opinión pública. ¿Esto qué quiere decir? Es un suceso particular que llama la atención sobre la injusticia de una ley establecida, y entonces la opinión pública reclama una reforma de esa ley. La opinión pública, encaminada a actuar sobre la legislación, se manifiesta de diferentes maneras: desfiles, motines, discursos, artículos de periódico, carteles, conversaciones privadas, cartas y telegramas de la autoridad a los miembros del Poder Legislativo, y hay muchas más formas para manifestar esa información. La formación de una corriente de opinión pública, sin embargo, no suele ser siempre espontánea. En la mayor parte de los casos es provocada u orquestada por alguno de los dirigentes. Por otra parte, que la opinión pública es combinante, nuevos hechos la hacen a veces cambiar de dirección. En ocasiones, una energía de resistencia aparte del poder político suele debilitarla. Otro subtema es la opinión pública e intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una resistencia se ejerce contra un movimiento muy fuerte de opinión pública, lejos del atenado, suele excavarlo y llevarlo incluso a promulgar medidas de violencia. La opinión pública, relativa a la mayor parte de materias, lejos de ser unitaria, suele hallarse muy dividida, y las relaciones numéricas entre las mayorías y las minorías suelen ser muy mudables, todo en los países con alto nivel de educación y con la fina sensibilidad política. La sociología electoral
muestra cómo se forma la opinión pública de diferente manera a las diversas regiones territoriales y en las varias clases sociales, así como en los varios grupos de interés. Continuando con el siguiente subtema, que es la oposición entre los varios intereses. ¿En qué consiste esto? Esto quiere decir que si el ciudadano participa en el ejercicio del poder mediante la elección de aquellos a quienes intenta confiarlo, pero en general suele desinteresarse respecto a los detalles de la creación del derecho, porque esta labor tiene un carácter demasiado técnico. De ordinario, los ciudadanos no pueden comprender fácilmente el alcance ni proveer los efectos de las reglas legislativas. La masa de los interesados suele carecer de organizaciones, por eso suele mostrarse indiferente respecto a muchas reformas, por eso son reclamadas por algunos que desean sacar ventaja de tales reformas. Para los que son reclamantes, para que ellos sean escuchados de la manera correcta, suele ser necesario que sean bastante numerosos, es decir, que sea un número específico de muchas personas, ya que si son pocas personas, un ejemplar es unas 100 personas, no serán escuchados o no serían tomados en serio. Deberían ser una gran cantidad de personas para poder ser tomados en serio y escuchados de la manera en que ellos quieren. Por lo general, los daños sufridos fortuitamente por pocas personas no motivan a ninguna medida, que es lo dicho anterior. Si son pocas personas, no son tomados en serio, y a mayor cantidad de personas se extiende más el mensaje y los logran escuchar mejor. Continuando con otro subtema, la acción de los grupos organizados sobre la legislación. Esto quiere decir que para hacer sentir su fuerza al legislador, la gente se tiene que interesar en las comunes asociaciones y en cómo organizarlas. En muchos países existen organizaciones para la protección de los más variados intereses. Algunas organizaciones tienen por objetivo la protección de los intereses materiales de sus propios miembros, que estos pueden llegar a ser asociaciones de propietarios de bienes inmuebles, rurales y urbanos, de inquilinos, de arrendadores rústicos. Otras organizaciones tratan de defender una combinación de interés moral y de interés material. Por ejemplo, una actividad profesional. Hay también muchas organizaciones que pretenden ayudar a las autoridades públicas en la defensa de la familia, de las buenas costumbres, de la historia, del arte, etc. Entre todas las asociaciones hay unas insignificantes, pero hay también unas fuertemente constituidas, que cuentan con un enorme número de miembros o de adheridos, y que suelen estar escuchados por los mismos poderes públicos y que suelen ejercer eficazmente estos datos a una gran influencia para conseguir reformas que desean o para evitar las innovaciones que juzgan el orden político. Para concluir este video exposición, los diversos partidos existen dentro de un estado viven una lucha constante, dramática, que se desarrolla entre diversas fases y diferentes maneras. Lucha condicionada por el estado económico y cultural de los pueblos, lucha de dos aspectos, uno político en la publicidad y el otro en secreto, que son más bien las intrigas, acuerdos, pactos, etc. Muy importantes son las funciones que los partidos desempeñan, entre los cuales se figuran determinar mutuamente su existencia por contrastes recíproco, puesto que todo partido se funciona de otro, que son concretar las condiciones de la opinión pública, que es ser censor del poder público, impedir que la política se convierta en un sistema rígido de poder, canalizar las profesiones sociales y por último actuar como un órgano de transformación estatal y social. Por mi parte ha sido todo en esta breve exposición. Espero que haya quedado muy concisa la información y haya sido muy explicada, y espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.